Muy bien, como todos los jueves nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. Atención embarazadas, ¿cómo se están alimentando? ¿Están comiendo bien? ¿Están tomando hierro? ¿Respetando todas las comidas que en su momento la licenciada mencionó que hay que respetar? Ahora, ¿pero qué están comiendo? Porque no es que está todo permitido. Bueno, muchos creen eso. Vamos a ver de qué se trata, cómo hay que alimentarse o cómo hay que alimentar a la persona que está embarazada, a la mujer, para cuidar al niño, fundamentalmente, o niña. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bien, esta es una etapa súper importante, es un estado biológico muy importante para la mujer, en donde desde el momento de la concepción, obviamente, es fundamental y es súper importante hasta el final del embarazo y luego del embarazo también, mantener una alimentación súper equilibrada, que sea sana, ¿no es cierto? Y que aporte todos los nutrientes que requiere tanto el bebé y la madre, obviamente. Ahora sí hay que alimentarse bien. Ahora no sí. No somos nosotros nada No más. es la excusa, exactamente, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión más que nada? Tenemos que tener presente de que si bien la madre se alimenta, ¿no es cierto?, tiene que pensar de que todo lo que le alimenta ese nutriente, o sea, todo ese alimento va directamente a su bebé, al desarrollo de su bebé. Y por eso es importante que mantengamos un equilibrio y que sea sano y adecuado, acorde a la etapa de gestación también, para poder tener un bebé sano, con un buen peso y también tener presente de que lo que condiciona la alimentación durante la gestación es lo que va a desarrollar durante el futuro su salud también, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Puede Entonces, ser que tenga más hambre la mujer? Puede ser que tenga más hambre, puede darse esos, digamos, momentos, pero también puede estar relacionado un poquito más con la ansiedad, Claro. más que nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener primero presente de que no hablar, digamos, de calorías en principio, pero sí tenemos que hablar de nutrientes, Claro. porque eso es lo más importante. Y los nutrientes más críticos durante el embarazo son justamente el calcio, ¿no es cierto?, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que está creciendo una personita dentro de la mujer y empiezan a crecer sus huesos, después para su futuro el desarrollo de los dientes, de los músculos también. Entonces necesitamos consumir por lo menos 3 porciones de lácteos en el día o algo que sea fuente de calcio, ya sea yogur, leche o quesos. La ricota también nos aporta algo de calcio, ¿no es cierto? Y también es fundamental tener presente el aporte de hierro, que es muy importante. ¿Por qué? Porque durante el embarazo el flujo sanguíneo de la mujer empieza a aumentar porque tiene que irrigar más sangre para mandar, obviamente, al bebé también. Por este motivo, no tenemos que descartar que pueda haber anemias durante el embarazo y que por eso muchas veces el médico nos da ese suplemento de hierro en ese momento, que es muy importante. Por supuesto. Nosotros muchas veces con la alimentación no llegamos a cubrir todos los nutrientes que necesitamos, por eso existe la suplementación y el médico lo va a ver acorde a cada situación en particular. No hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo, exactamente. Bien. Pero estos suplementos no va a reemplazar lo que nosotros tenemos que cubrir también a través de la alimentación, ¿sí? Muy bien. Bien, aparte del hierro, es muy importante consumir siempre algo acompañado con la vitamina C, porque es lo que va a ayudar a absorber el hierro. El ácido fólico es fundamental durante los primeros 3 meses del embarazo. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de desarrollar todo lo que es la parte del tubo neural, es decir, toda la parte del sistema nervioso y la vertebral, toda la columna vertebral, para que se pueda sellar bien y no generar malformaciones en el bebé, ¿sí? Otros de los nutrientes que son importantes tener presente, y la proteína, que también juega un rol muy importante porque es la base, digamos, de la placenta, que es la cuevita o donde está esa bolsita donde se anida esos 9 meses del bebé, y a partir de ahí es donde se le empiezan a pasar todos los nutrientes también. Entonces, de esa manera es muy importante tener esos nutrientes que son los más importantes. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que los hidratos de carbono siempre tienen que ser los hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a dar mucha energía para el cerebro principalmente, y hay que tener presente que los hidratos de carbono complejos son los que se absorben en forma más lenta. ¿Cuáles son? Los que nos aportan las frutas y verduras crudas, los cereales integrales y, por ejemplo, el arroz integral, los copos de maíz integrales en lo posible, y tratar de incorporar algo de legumbres también, que nos va a aportar mucha fibra, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no pueden comer verduras? Porque hay, no comen nunca verdura y ahora, ¿qué diablos Bien, hacen? por ahí hay muchas que no le gustan las verduras
como ensaladas, dicen, pero sí cuando se cocina el alimento. Por ahí entonces tratamos de incorporar a través de algunas técnicas, ¿no es cierto?, de cocción o en algunas preparaciones que podamos reemplazar, o sea, como que tapar en cierta forma, disimularlas. Y si no, hay veces que por ahí no consumen verduras, pero sí consumen muchas frutas, por ejemplo. Entonces, por ese lado podemos ir haciendo algunos reemplazos porque lo que nosotros necesitamos más que nada es cubrir la parte de los nutrientes, Bien, que es lo más perfecto. importante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, aparte de los hidratos de carbono, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que entonces aumentar los que son de lenta absorción, que son las fibras a través de las frutas y las verduras, las legumbres, y evitar el abuso de los azúcares, es decir, por ejemplo, gaseosas, golosinas, productos de panadería, ¿no es cierto? Porque eso se absorbe en forma muy rápida y a veces estamos sumando calorías a través de ese tipo de alimentos que son calorías vacías y no nos aportan ningún beneficio para el organismo y menos para el bebé. Después, otro de los macronutrientes que son importantes tener en cuenta son las grasas, pero las grasas buenas, que siempre mencionamos, que son preferentemente las que sean de origen animal, no sé, perdón, de origen vegetal. Entonces tenemos que consumir los aceites crudos en lo posible. Y podemos incorporar también a través de las semillas o los frutos secos los ácidos grasos que son esenciales. ¿Qué es importante? ¿Para qué es importante esto? Para el desarrollo del cerebro y para ayudar a aumentar un poquito de grasa que necesitamos para después darle de mamar, o sea, para formar la leche, ¿no es cierto? A la hora de la lactancia tenemos esa reservita que nos va a permitir aportarle también más nutrientes todavía al bebé. Y evitar todas las grasas trans, que son todo lo que viene, alimentos industrializados, las frituras o las margarinas, por ejemplo, también hay que tratar de no consumir en lo posible o consumirlo lo que menos podemos, ¿no es cierto? Bien, otro de los nutrientes que tenemos que tener en cuenta es el magnesio. ¿Por qué? Porque puede agarrar calambres, hormigueos, algunos dolores o cansancio a nivel de los músculos, también por todos los cambios que va sufriendo el organismo, y de esa manera nosotros podemos incorporar también a través de los frutos secos y de las legumbres principalmente. Y el omega 3, que es muy importante para el desarrollo del cerebro también, lo vamos a encontrar en las semillas y en los frutos secos también, ¿no es cierto? Entonces, estos son los nutrientes que son la base. Ninguno, digamos, hay que dejar pasar por alto. Todos tenemos que incorporar y eso obviamente lo vamos a lograr a través de una alimentación totalmente equilibrada, ¿sí? Perfecto. Nunca tenemos que suspender alimentos o grupos de alimentos, digamos, que son importantes, o decir, no quiero engordar porque me quiero cuidar, porque si no después voy a reventar, digamos, y tampoco pasarnos al otro lado, decir, bueno, me doy todos los permitidos, porque tanto si bajamos mucho de peso si queremos bajar de peso durante el embarazo, no sería lo correcto, al menos que haya alguna indicación médica, una prescripción muy importante, ¿no es cierto? Y la otra es, si aumentamos demasiado, corremos riesgo de salud nosotros y el bebé también. Por supuesto. Tenemos que tener en cuenta eso en cuanto a lo que es, dependiendo de cómo la mujer empezó su embarazo, con qué peso empezó el embarazo, si estaba bien, si estaba normo peso, bajo peso o excedida de peso. Para eso entonces teníamos nuestra tabla de valoración donde tenemos el índice de masa corporal y eso sacamos el peso dividido la altura al cuadrado. Si empezamos con un peso normal, lo ideal sería una ganancia de peso entre 11 kilos y medio a 16 kilos como máximo, ¿sí? Sería para un peso, cuando empezamos un peso normal. Aumentar esa cantidad. Aumentar esa cantidad. Bien. Si estamos, hasta 16 kilogramos. Hasta 16 kilos. Ah, bien. Si estamos en sobrepeso, ¿no es cierto? O ya con una obesidad, se calcula más o menos una ganancia entre 7 a 9 kilos o 12 kilos como máximo, pero siempre obviamente bajo control médico y si es posible tener un control nutricional. Esto se trata de el aumento de peso cuando tenemos un solo bebé. Claro. Después cuando es un embarazo múltiple ya tenemos otra tablita de referencia, ¿no es cierto?, donde aumenta un poquito más, pero no el doble. Claro. Eso no es lo que significa tenemos. todo doble. Exactamente, Claro. eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La mujer no tiene que comer por dos, no tiene que comer el doble, digamos, de lo que venía comiendo, sino que tiene que comer sí por dos, o sea, se alimenta la madre y alimenta al bebé, pero no Claro. significa que tenemos que comer 2 platos más de lo que comíamos habitualmente. Porque a veces incluso es la pareja la que obliga, ¿no? Tenés que comer por el bebé también, Claro. no puedes comer tampoco. Exactamente. Claro. Siempre el aumento de peso tiene que ser gradual. Es decir, durante el primer trimestre, los primeros 3 meses de embarazo, no se aumenta de peso, se tiene que mantener
a partir del segundo y a partir del segundo trimestre se empieza una ganancia de peso más o menos entre 1,5 kg a 2 kilos por mes, hasta los últimos 3 meses de embarazo, que se gana un poquitito más porque el bebé es el que está creciendo. Entonces, el bebé es el que se lleva todo, digamos, prácticamente los nutrientes de la madre, y la madre solo tiene que sumar 300 calorías más por día desde el segundo trimestre en adelante, que 300 calorías más representarían un bife mediano más, o un vaso más de leche, o un vaso más de yogur, o una porción más de queso. Más que eso, no. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, digamos. Decimos, no, como el doble, me doy... Es una excusa a veces. Claro, no me parece que las mujeres aprovechan un poco claro. eso. Bien, bueno, entonces hablábamos de esta alimentación que tiene que ser sumamente equilibrada, ¿no es cierto? Que no tenemos que dejar pasar, y tener el control sobre lo que estamos alimentándonos, porque es importante saber que comemos un nutriente y no solo para llenarnos el estómago, ¿no es cierto? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son los alimentos que la embarazada tiene que tener mucho cuidado en no consumir? Es las carnes crudas, ¿sí? Los alimentos que estén mal cocidos, o las verduras o frutas a medio lavarse. ¿Por qué? Porque a través de esto hay muchas bacterias o parásitos que pueden ingresar al organismo, y la mujer, ya que está en un estado, digamos, sensible, por así decirlo, a nivel inmunológico, puede contraer algún tipo de enfermedad que puede ser muy grave para la salud del bebé, obviamente. Hay que tener el cuidado de evitar consumir que estén alimentos muy procesados, ¿no es cierto? No ingerir ningún tipo de bebida alcohólica, y tampoco el cigarrillo, obviamente, porque no es nada aceptable, el bebé no puede tolerar eso. Y lo otro es tener en cuenta el tema de la cafeína, que hay que tener mucho cuidado también, no excederse de los 200 miligramos por día, es decir, no más de 2 tazas de café por día, no tomar en exceso mate, por ejemplo, tratar de ser siempre limitante con todas esas cuestiones también, para poder armonizar, digamos, una alimentación, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Claudia, sé que hay mucho más, pero vamos a ir dosificando la información. Bien. Porque nos va a ir acompañando la licenciada en nutrición Claudia Verón con este tema bastante, porque está el tema de qué líquidos consumir, los antojos. A mí me encantaría preguntarle eso, pero no me contestes hoy, lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque, bueno, el tema del embarazo es realmente el tema donde la dieta lo es todo. Sí, totalmente, como te digo, desde el primer día de concepción hasta los últimos días es importante, y obviamente tenemos mucho para hablar, y después obviamente todo lo que es desde el nacimiento del bebé, su desarrollo, la alimentación y su progresión en la alimentación también. Por supuesto, que no es nada fácil aparte. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Dale, Claudia, gracias nos vemos el jueves que viene. Nos vemos la semana que viene. Continuamos con Síntesis del País.